Hermanos, vamos a continuar acerca de lo que hemos estado viendo últimamente del libro de Génesis. Es el libro de los orígenes, es un libro muy importante, hermanos, en cuanto a nuestra fe, en cuanto a lo que nosotros debemos de considerar. Lamentablemente, este libro es considerado como una fábula. Imagínense, el primer libro de la palabra de Dios considerado como una fábula. Ustedes conocen a este personaje, ¿no? ¿Cómo no lo van a conocer? Acaba de fallecer. ¿Lo ubican o no? Ya. El Papa Francisco, ¿saben lo que él dijo acerca del libro de Génesis? Yo he leído 10 declaraciones de él, que las 10 son herejías. Y una de ellas es en cuanto al libro de Génesis. Él dijo esto: ha sugerido que el libro de Génesis debe leerse como una fábula o mito simbólico. Son declaraciones literales del Papa que acaba de fallecer. Como dije, el Génesis es considerado como una fábula y él reafirma lo que el Génesis es para muchos. Imagínense, el líder de una iglesia que diga que el Génesis es esto, ¿qué está haciendo? Está negando el fundamento bíblico. Socava por debajo, mina la verdad sobre la creación, el pecado original y la necesidad de redención, porque eso es lo que nos enseña el libro de Génesis. Entonces, si él socava eso, ¿qué esperamos? Por eso la gente muchas veces no cree en la palabra de Dios, y nosotros sabemos que el libro de Génesis es fundamental para nuestra vida cristiana. Del capítulo 1 al 11 está basada toda la fe y todo lo que viene por delante. Ahí está el origen, están los principios, hermanos. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, vamos a dar cuenta que ahí la Biblia nos muestra prácticamente los héroes de la fe, ¿ya? Y el primer héroe que sale mencionado ahí, miren, es Abel. Después en la lista viene Enoc. Y en tercer lugar viene Noé. Y nosotros vamos a ver, hermanos, en la palabra de Dios siempre un hilo de sangre en la Biblia. Y parte con Abel. Uno dice, ¿cómo puede ser Abel? ¿Ya? Pero ¿se acuerdan que cuando sus padres pecaron, algo tuvo que morir para cubrir la desnudez y el pecado de ellos? Y seguramente Adán y Eva enseñaron eso a sus hijos. Y después, cuando llegó el momento de ofrecer un sacrificio a Dios, Abel trajo una oveja de las cuales él cuidaba o él criaba. Y vemos la diferencia. Siempre el hermano Mark nos mostró que hay dos líneas siempre, dos líneas. Y en el otro caso, su hermano Caín, ¿qué trajo? Trajo algo del fruto de la tierra, o sea, de lo que él podía lograr con sus esfuerzos, obras. En cambio, Abel sí entendió el mensaje, porque como le dije, seguramente sus papás le enseñaron: oye, hijo, algo tuvo que morir por causa de nuestro pecado para cubrir nuestra desnudez. Entonces, siempre vamos a ver un hilo de sangre y un hilo también de obediencia, un hilo prácticamente de fe. Enoc, la palabra de Dios nos dice también de que Enoc caminó con Dios, no conoció la muerte y Dios lo traspuso y se lo llevó. Y después, en tercer lugar, aparece Noé. Y si nosotros pudiéramos hacer un resumen de la vida de Noé, lo encontramos prácticamente en el mismo libro de Hebreos, que dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, imagínate, hermano, él no había visto nada de esto, de lo que Dios le estaba revelando, absolutamente nada. Pero por la fe, ¿qué hizo Noé? Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Romanos 5:1, ¿qué dice? Porque sin fe, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él fue justificado, aquí dice, por la fe también. Eso es lo que dice el libro de Romanos. Y este versículo está en Hebreos 11:7. Pero hermano, lo que nos llama la atención es la palabra fe. Y esa palabra fe también nos lleva a esta otra parte. ¿Qué hizo él? Él actuó. Hermanos, era la cabeza de una familia, de un clan, pongámoslo así de algún sentido. Y él se preocupó
para que su familia entrase en el arca y se salvase. ¿Te has puesto a considerar la responsabilidad que tenemos nosotros como cabeza del hogar? De prepararnos también, preparar a nuestra familia para que entre en esa arca. Ya vamos a ver más adelante quién es el arca. Pero es una tremenda responsabilidad. Yo una vez le dije a mi hijo, mira hijo, si tú no le vas a enseñar a mis nietas acerca de la palabra de Dios o del Evangelio o acerca de Jesucristo, yo lo voy a hacer. Pero es una responsabilidad, hermanos, que tenemos cada uno de nuestros padres. Ayer estuvimos allá en Cañita y viendo la responsabilidad un poco de los padres también. Y es una de ellas. Claro, hablamos de la disciplina, pero esta también es una buena disciplina, enseñarle a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios para prepararnos para entrar en el arca. Y Noé cumplió, ¿no? Sí, hermano, lo cumplió. A pesar de que hubo una advertencia de cosas que él nunca había visto. ¿Pero qué hizo? Le creyó a Dios. Fe. Ahora, si nosotros, hermanos, este es un ejemplo más para poner una base. Si nosotros pudiéramos, esto es la vida práctica, ¿ya? Esto también aplica a Noé y aplica para cada uno de nosotros. Por ejemplo, Dios. La Biblia dice que Dios creó todo en ¿cuántos días? 6 días. ¿Y el séptimo? Descansó. Ya, también, pero de la creación, ya no creó más. ¿Pero significa que Dios ahora ya simplemente no está haciendo nada? No, Él sigue trabajando, Él sigue orando, porque, por ejemplo, arriba Jesucristo dijo en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, siempre Dios está obrando, está haciendo un trabajo, está haciendo una obra. Y hasta el día de hoy, hermanos, y lo seguirá haciendo hasta que el día que Jesucristo vuelva. Pero, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Entablar una relación conmigo. Y esa es una relación de amor. Porque cuando Dios se revela a mí, o viene a mí con el mensaje del Evangelio, es porque Él quiere relacionarse conmigo, porque Él me ama, Él quiere salvarme, Él quiere rescatarme, Él quiere que yo entre a su arca. Entonces, es una relación de amor. Y después de que entablamos esa relación de amor, automáticamente, prácticamente es una invitación de parte de Él. Es una invitación para que yo me una a la obra de Dios, al trabajo de Dios. Dios no se revela a ti porque quiere revelarse, no porque Él es buena onda, aunque Él sí es amor, por eso se revela y te invita. Pero Él extiende una invitación, porque Él está trabajando. Y Él quiere que de alguna forma tú también te involucres en ese trabajo. Si no es para venir y sentarnos aquí nomás. Me gustó lo que dijiste, Daniel González, cuando estuvimos los varones. No hemos venido a ser miembros de esta iglesia para trabajar para el Señor. Y esa debería ser la actitud de cada uno de nosotros. Porque Dios está obrando y Él se reveló a mí y Él me está invitando y Él me está hablando también a través de su palabra. Entonces me está revelando lo que Él está haciendo. ¿Y cuál es la razón por la cual Él me está invitando? Es lo mismo, hermano, que pasó con Noé. Es exactamente lo mismo. Pero hay un problema aquí. Aquí llega una crisis de fe. Hay dos alternativas. ¿Le creo a Dios o simplemente lo desestimo? ¿Le creo o lo desestimo? Porque Dios me está invitando. Hermanos, o coloca tu nombre ahí, Jaime, te invito, trabaja en lo que yo estoy. Pero aquí está el problema. Si le creo a Dios y tomo la decisión de obedecerle, vamos a tener que hacer ajustes en nuestra vida. Y ahí está el problema, hermano. Ahí hay un grave problema y lo vamos a ver un ratito más. Pero si yo hago los ajustes necesarios, ¿cuál va a ser el último paso? Estoy prácticamente haciendo una acción de obediencia y voy a tener una experiencia con Dios. Le voy a llegar a conocer de una forma íntima, cosa que yo nunca antes lo habría podido conseguir. Pero ¿sabe cuál es el problema más grande de todo este recorrido aquí? Aquí está, hermano, en los ajustes. Nosotros no queremos hacer los ajustes. No queremos pagar el precio. Porque estamos demasiado cómodos. No, por favor, no me involucres. Pero
Dios está trabajando y Dios te está invitando. Por algo se reveló a ti para que tú seas parte de la obra de Él. No. Y aquí vienen las excusas. Excusas, excusas y excusas y excusas. Entonces prácticamente hasta ahí nomás llegamos y después somos cristianos nominales nomás prácticamente. Y no practicantes. Entonces, hermano, por eso tenemos conciencia, porque la vida de Noé nos va a demostrar estos pasos. Él hizo los ajustes. Y, hermano, tremendos ajustes, prácticamente. Y si ustedes ven la historia de los grandes hombres de la fe, van a ver que ellos también tuvieron que hacer sus ajustes y tuvieron que pagar un costo, pagar un precio. ¿Te ha pasado a ti eso en tu vida? ¿O te quedaste estancado ahí en los ajustes nomás? Sí, tú entiendes mucho intelectualmente, pero ¿hay fe en tu vida para seguir adelante y participar de la obra de Dios? Porque Dios, mire hermano, que Dios se relacione conmigo y me extienda una invitación a mí, que yo soy un pecador y Él quiere hacerme parte de su trabajo, de su obra. Un tremendo privilegio, hermano, que yo no merezco. Hay dos casos. Antes de entrar en Génesis capítulo 7, le tengo una buena y una mala. No era solamente Génesis 7, es también Génesis 8. Son dos capítulos, pero vamos a avanzar y nos vamos a detener solamente en las cosas que son importantes. Por ejemplo, hermano Marta, ¿se acuerda? Dos líneas de pecado y de desobediencia, de fe y no considerar a Dios. Aquí hay dos casos, Eliseo y el joven rico. ¿Cuál fue la actitud de Eliseo cuando Elías fue y lo encontró y lo buscó? ¿Cuál fue su actitud? El tipo estaba trabajando en el campo, tenía 12 yuntas de bueyes y escuchó el llamado de parte del profeta. ¿Sabe lo que hizo? Dijo, mira, Eliseo, déjame irme a despedir de mis papás. Fue, se despidió, agarró sus 24 bueyes, todo su, ¿cómo se llama? Los yugos, lo quemó, cocinó los 24 animales y le dio de comer al pueblo y dijo, vamos. Hay una expresión que dice que este tipo quemó sus puentes. O sea, aquí no hay retorno, aquí no hay regreso. Yo me comprometo y sigo adelante. ¿Te acuerdas lo que Jesús dijo? Algo similar. El que pone sus manos en el arado y mira atrás, no es digno de mí. Así que, hermano, es tiempo de tomar decisiones. Ahí está la disyuntiva, ahí está el ajuste que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a hacer ese ajuste? Eliseo dijo, hoy hay como más de 17 registros de milagros que hizo Eliseo. Después, más adelante, Dios lo usó de una forma extraordinaria. El joven rico, cuando se acerca a Jesús, yo quiero heredar la vida eterna, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo, ¿has hecho estas cosas? Sí, lo he hecho desde mi juventud, no hay problema. Te falta una sola cosa. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. No, ese ajuste es demasiado para mí. No. El amor al dinero es mucho más importante que tú, Jesús. No lo voy a hacer. La Biblia dice que se fue triste. ¿Ya? Pero ¿se dan cuenta? Dos líneas. Uno que dice, le creo a Dios. Y otro que dice, no. Me va a sacar de mi zona de confort. Voy a tener que sacrificar esto y esto y esto. No, demasiado, es mucho. Por favor, Señor, no me pidas tanto. Ambos recibieron invitaciones para unirse a Dios, hermano. Ambos. Uno lo aceptó con fe y otro la rechazó. No estuvo dispuesto a hacer los ajustes. ¿Se dan cuenta que la fe demanda una acción? Y esa acción también es el reflejo de esa acción es fidelidad. O sea, Dios, yo te voy a seguir. No importa las consecuencias, la situación en la que estemos viviendo. Siempre la fe demanda una acción. Siempre, hermano, siempre.
Y la acción hace que nosotros tengamos que hacer los ajustes y eso se transforma prácticamente en una obediencia. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estos hombres tomaron decisiones y su fe se transformó en una acción. Y Dios dijo, ahí está, me agradas, porque estás haciendo algo, estás tomando decisiones. Y hermanos, los encuentros con Dios son de proporciones divinas y eternas. Nosotros no sabemos el impacto que nuestras vidas pueden provocar en otros siendo utilizados por Dios. No lo sabemos. Un día quizás lo vamos a ver en la eternidad. Aquí tenemos varios ejemplos en la Biblia que sí vimos esas acciones, hermanos. Entonces, esto es para poner solamente una base de que Noé era un hombre de fe, de algo que nunca antes había escuchado, nunca había visto en su vida. Y Dios le está advirtiendo. Y después de todo esto podemos decir como este gran predicador que dijo una vez, cada vez que pienso en el cristiano que debería ser, siento vergüenza del cristiano que soy. Eso nos pega duro, hermanos. Nos hace pensar qué tipo de cristianos realmente nosotros somos. ¿Somos cristianos de fe, de fidelidad? ¿O simplemente cuando llega el momento de la decisión nos tiramos para atrás? Y ya no estamos trabajando en la obra de Dios. Nosotros tenemos que ir donde Dios está obrando, donde Dios está trabajando. Esa es su voluntad. Y ahora viene Génesis capítulo 7. Fe y fidelidad, hermanos, son dos caras de la misma moneda. Fe y fidelidad. Y Noé, que demostró su fe y fidelidad a nuestro Dios. Y aquí comienza la historia. Dios destruye el mundo con una inundación o con un diluvio. Pero antes de eso, hermanos, hay unos preparativos. Ya de parte de Dios hay ciertas instrucciones. Dios nunca hace nada, hermanos, sin que antes advierte o sin que antes haya unos ciertos preparativos para cada uno de esos. Y uno de los preparativos, el primero, busquen en su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 7, versículo 1, vemos ahí que Dios invita a Noé a entrar al arca. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu familia en el arca. Ese es imperativo, hermanos. El entra. Es ahora ya. ¿Ya? Pero ¿dónde está prácticamente la base que le da entrada a Noé al arca? ¿Dónde está la base? Ahí en el mismo versículo dice, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A él tenía justicia. ¿Y cómo obtuvo esa justicia, Noé? Sí, pero vimos, ¿cuál es la palabrita mágica aquí? Fe. Fe. La fe de Noé le contó por justicia y esa fue la clave para que él pudiera entrar en el arca. Pero no solamente Noé, ¿cuántos más entraron con él? Sus 3 hijos y sus nueras. Ahora, ¿esta familia se salvó solamente porque Noé tenía la fe? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Se acuerdan el trabajo de Noé? Preparó el arca con temor y también a su familia. O sea, de alguna forma Noé hizo un trabajo aquí extraordinario con su familia, hermanos. Porque la misma justicia que Dios demandó de Noé, ellos también tenían que tenerla también. También tenían que haber tenido fe para creerle a Dios en todos los acontecimientos que iban a ocurrir. Por ejemplo, mi hijo no se salva porque yo soy salvo. Es una decisión personal que él tiene que tomar y depositar su fe en el Señor Jesucristo. Por eso el trabajo de cada uno de nosotros como padres es instruir a nuestros hijos en cuanto a la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, en cuanto a la salvación y la vida eterna. Entonces, el mismo requisito de justicia se requería para los demás miembros. Nadie, hermano, puede entrar a la presencia de Dios desprovisto de una justicia. Nadie. Y esa justicia nosotros la obtenemos hoy día mediante la fe. ¿Se acuerdan? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Les dijo a Noé, te he visto justo. O sea, aquí había una fe activa de parte de él.
¿Ya? Le creyó a Dios. Entonces, Noé reúne, ¿cuál es la segunda instrucción? Los preparativos. Primero, que entrara a su familia. El segundo preparativo, que reúna a todos los animales y a su familia, en los versículos 2 al 9, bastante extenso. Tomarás, le dijo Jehová a Noé. Y algunos se preguntan, ¿cómo los animales vinieron a Noé? ¿Cómo los obtuvo? ¿Cómo obtuvo toda esa cantidad de animales? Es Dios lo que hizo que reunió a estos animales, de alguna forma le puso algún instinto en ellos y le dijo, oye, vayan. Porque Noé, se imaginen que Noé vaya recorriendo el mundo buscando todos los animales. Imposible. Fue Dios. ¿Ya? Y acuérdense, hermanos, los animales tienen un sentido de migración también. ¿Ya? Seguramente puede que Dios le haya puesto ese sentido en algunos de ellos y ellos llegaron al arca. ¿Ya? ¿Cuál era la instrucción? De 2 en 2 entraron en el arca. Dios, hermano, no tuvo problemas en comunicarle esto a los animales para que ellos entraran en esta arca. ¿Saben? Los únicos desobedientes somos nosotros. Es el hombre, no el animal, porque la Biblia dice en Isaías 1:3, dice, hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¿Se dan cuenta? Así somos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impide, hermano, creerle a Dios y avanzar a Dios. Pero los animales sí tienen ese instinto de obedecer la voz de Dios. Me estaba acordando una vez cuando Balac le pidió a Balaam que vaya y maldiga al pueblo de Israel. Así que Balaam agarró su burrito, agarró su burro y se fue. Espera. Como un entre paréntesis nomás. Pero Balaam agarró su burro y se fue. Y se le aparece un ángel en el camino a Balaam y al burro, y Balaam no se dio ni cuenta, pero el burro sí vio al ángel con la espada, para que no prosiguiera a maldecir al pueblo de Israel. Y el burro, como vio eso, claro, esquivó y se fue para otro lado, y de alguna forma le dañó la pierna. Al final el Balaam castigaba al burro, y el cuento corto, Dios abrió la boca del burro y le dijo, le habló a Balaam. Es como un chiste prácticamente. Me acuerdo de esta anécdota porque estábamos en una reunión de distrito, no sé si estaba Manuel ahí presente o no, pero habían estas personas de campo y estábamos hablando de las cosas espirituales, de predicar el evangelio, y uno de ellos dijo, de estos campesinos dijo, oye, mi hermano, mira, si Dios hizo hablar un burro, ¿cómo no me vas a hacer hablar a mí, dijo, para predicar el evangelio? Pero se dan cuenta que los animales son usados por Dios y nosotros somos los únicos tercos nomás que no queremos obedecer a nuestro Dios. Pero aquí están los preparativos, los animales llegan. Vamos a ir avanzando, como dije, prácticamente hay algunas cosas que son interesantes. Pero Dios trae las aguas sobre la tierra. Versículos 10 al 11. Al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Noé, los animales y su familia, aparte de haber entrado al arca, tuvieron que esperar aún más, dice la Biblia. ¿Cuántos días? 7 días más adentro del arca. Esta fue una verdadera prueba de fe prácticamente para ellos, porque ya estaban adentro y después tener que esperar 7 días y, pucha, ¿qué está pasando? Porque, hermano, ¿cuánto tiempo habían esperado ellos para entrar al arca? Desde que Dios le dio la instrucción a Noé. Más de 100 años, prácticamente. Y ahora tenemos que esperar todavía más días. Es una prueba de fe, ¿o no? Claro, de creerle a Dios. Y ahí dice la Biblia que fueron rotas las fuentes del gran abismo. Ahí comenzó entonces todo. Las aguas también subieron de debajo de la tierra. Y sin duda, hermano, acompañadas de una grande catástrofe geológica. Imagínate, hermano,
Hay películas que tratan de mostrarnos ese tipo de cosas, pero las aguas subieron de debajo de la tierra y cayeron desde arriba del firmamento hacia abajo. Así que imagínate todo eso. Y la Biblia dice, ahí mismo donde estamos leyendo en Génesis 1:7, y abiertas las cataratas de los cielos. Cataratas de los cielos. En ese tiempo nunca antes habían visto llover, hermanos. ¿Se acuerda lo que dice Génesis 1:7? Cuando Dios hizo la separación de la expansión, bueno, arriba estaban contenidas todas esas aguas que cayeron en el diluvio en ese momento. Y otras estaban debajo de la tierra que surgieron de ella también. Entonces, era algo catastrófico. No nos podemos imaginar, hermano, visualmente todo esto lo que estaba pasando, pero Noé y su familia y los animales estaban dentro del arca y estaban protegidos. Y como dijo el hermano Mark, el arca no fue construida para navegar, fue para sobrevivir, ya sobre una gran catástrofe. ¿Cuánto fue el tiempo? 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios. Y el número 40, hermanos, por lo general, siempre se asocia con un tiempo de prueba o con purificación, sobre todo antes de entrar en algo nuevo o significativo. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos. El tiempo de Moisés en el monte Sinaí, 40 días, 40 noches. El viaje de los espías a Canaán, también 40 días, 40 noches. El tiempo de Israel en el desierto, 40 años. El viaje milagroso de Elías al Sinaí, están todas las referencias bíblicas. La tentación de Jesús en el desierto, ¿ya? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Entonces el número 40 es muy significativo porque nos muestra a nosotros o se asocia con la prueba o con la purificación y sobre todo antes de entrar a algo nuevo o significativo, ¿ya? Todos, versículos 13 al 16 dice, todos entran en el arca y la puerta se cierra. Tal cual como había mandado Dios, hermanos. Todo se cumplió exactamente como Dios lo había dicho. Se lo había declarado a Noé. Todas las cosas estaban listas para el diluvio que Dios iba a hacer sobre la tierra. Y la Biblia dice que el Señor cerró la puerta. Noé no tuvo que hacer ese trabajo, ¿ya? Porque Noé no tiene el derecho de cerrarle la salvación a nadie, ¿ya? Pero llegó el tiempo en que tenía que cumplirse la palabra de Dios y la puerta se cerró. Y hermano, ese es el mismo patrón para nosotros hoy en día también. La puerta está abierta, ¿no? La puerta está abierta del arca. La puerta de la salvación aún está ahí. Ninguno de nosotros la puede cerrar. A nadie, sin discriminación. Solamente Dios puede hacer ese acto. Cuando la puerta está abierta, pero cuando Dios la cierra, nadie la puede abrir. Jesús, miren, Él dice aquí en el Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, solamente Jesús es el único que tiene esa facultad de abrir y de cerrar. Bueno, hermanos, ¿quién es el arca? ¿Quién representa el arca? Cada vez nosotros vemos muchas figuras y tipos en el Antiguo Testamento y todas siempre apuntan a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el arca. Él es la salvación. El arca representa a Jesús. La pregunta es, ¿nosotros estamos en esa arca? ¿Hemos reconocido nuestra condición delante de Dios y hemos aceptado y recibido su perdón por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Entonces eso automáticamente es la llave para ingresar a esta arca. Y en esa arca, hermanos, estamos seguros. Pueden venir muchas dificultades, así como vino un diluvio para esa familia y animales que estaban ahí adentro, pero estaban seguros, hermanos, estaban protegidos, porque estaban en el arca. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado y en medio de la tempestad, o sea, en medio del viaje se levanta una tempestad terrible. ¿Está preocupado Jesús? Está durmiendo. Y los discípulos están muertos de miedo. Jesús le había dicho,
pasemos al otro lado. Iban a pasar, no importa las circunstancias o la tormenta o la... Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Hombres de poca fe. ¿Se dan cuenta de la fe? ¿Cómo resalta en todos lados? ¿Le creemos o no le creemos a Dios? Ojalá que si hay alguno aquí hoy día que no está en el arca, que es Jesucristo, hoy día sea el día que pueda ingresar a Él. Porque la puerta está abierta. Está abierta. El arca era la salvación de Noé. Jesucristo es nuestra arca, es nuestra salvación. Por la fe vimos anteriormente que Él condenó al mundo. Y hermanos, no existen segundas oportunidades para los que se quedan al margen. Ahora es el momento de poder entrar a esta arca. Sigamos avanzando. Noé en el arca durante el diluvio. ¿Qué pasó? Hay muchos versículos ahí del 17 al 23. La Biblia dice que las aguas crecieron, subieron de gran manera sobre la tierra. Ahora aquí hay un problemita. Y ahí está el problema. ¿El diluvio fue local o fue universal? Pero hay algunos que creen que fue local. Y hay muchos teólogos muy respetados también que creen que simplemente fue un diluvio local. Entonces, como lo relata aquí el libro de Génesis, es imposible conciliar, hermanos, una inundación local. Si hubiera sido local, el arca no habría sido innecesaria. ¿Para qué? ¿Por qué no nos vamos a otro lado nomás donde no va a caer agua aquí en este lugar? Corrámonos un poquito. El arca, como le dije, habría sido innecesaria. Miren lo que dice esta parte, sí, porque esta es la parte que relata el diluvio, ¿ya? No lo vamos a leer todo, pero vamos a resaltar ciertas cosas, hermanos. Aquí habla de codos, 15 codos, o sea que el agua subió 6,75 metros de la montaña más alta, ¿ya? Pero miren lo que dice este relato. Ahí está, yo sé que ustedes lo tienen en su Biblia y lo leyeron en delante, pero miren, ahí dice, hablando si fue local o universal, dice, todos fueron cubiertos, todos los altos montes, debajo de todos los cielos, y pereció toda carne, bestia y todo lo que se mueve sobre la tierra, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había, pues todo ser viviente, o sea, ¿era local o era universal? Bueno, esto da a entender, si habla de todo, es porque es todo. Sigamos al mismo versículo, dice, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos, los altos montes. Casi 7 metros, más encima. Las aguas subieron 15 codos, hay como 75 metros que por encima de los montes después que habían sido cubiertos. O sea, ¿le creemos al relato bíblico o no? Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra y todo ser humano. ¿Se dan cuenta? ¿Local o universal? ¿Con quién nos quedamos nosotros? ¿Con el texto bíblico o lo que diga un teólogo? Tenemos que quedarnos con la palabra de Dios, porque Dios no miente. Al final de cuentas, Él fue el que estuvo ahí, ¿o no? Y Él fue el que se lo relató también a Moisés para escribirlo. Y Él no nos va a mentir, hermanos. Él no va a hacer una fábula de esto, un mito, como dijo Becloglio. Y además, hermano, hay aspectos de la historia que son comunes. Por ejemplo, el 88% describe a una familia favorecida. Si tú encuentras culturas, historias antiguas de otros lugares, siempre tienen esto en común. El 70% atribuye la supervivencia a un barco. El 95% dice que la única causa de la catástrofe fue una inundación. El 66% dice que el desastre se debe a la maldad del hombre. El 67% registra que los animales también se guardaron. El 57% describe que los sobrevivientes terminan en una montaña. En muchos de los relatos también se menciona específicamente a las aves que se envían, un arcoíris y 8 personas que son salvadas. O sea, hay un registro histórico de culturas que si tú los contrastas, ahí están los porcentajes. Tienen una similitud. O sea, lo que se transmitió de boca en boca es porque así sucedió. Entonces, pues nosotros podemos tener la seguridad de eso también. Y miren, en 2 de Pedro, lo que dice,
Ahora, en el Nuevo Testamento dice, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actual están reservadas por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero aquí Pedro está avalando el relato del Génesis. Lamentablemente lo que dice después es más terrible de lo que pasó. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Porque viene algo peor. Mucho más adelante. Y también Jesucristo, hermano. Jesucristo avala la historia del Génesis. Dice en Lucas 17, 26 y 27, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Estamos viviendo en esa época, ¿no? Claro que vamos ahí y galopando prácticamente en todo ese tipo de vida que nosotros vemos hoy en día. O sea, Dios hizo como dijo. Esas personas no creyeron de que Dios iba a hacer todas estas cosas que Noé le estaba advirtiendo. ¿Ocurre eso hoy día también? Hoy día la gente se ríe nomás prácticamente del mensaje del Evangelio. ¿Ya? Y a pesar de que Noé le tomó como 120 años para preparar el arca y predicar ese Evangelio, no pasó absolutamente nada. La inundación duró 150 días, continuos. Imagínate. Permanecieron las aguas sobre la tierra. Harto tiempo, ¿no? ¿Cómo lo hizo Dios, hermano? Mucha gente cuestiona todo este tipo de cosas, porque dicen, no, es una fábula, es un mito, pero ¿cómo pudieron sobrevivir tantos animales dentro de esa barca? Bueno, Dios pudo haberle dado la facultad de la hibernación. Pudieron haber estado ahí durmiendo, no tenías mucho trabajo que hacer, no tenías mucho alimento que dar. Dios puede hacer como Él quiera, hermano. No nos da esos detalles, solamente nos da las cosas más importantes, nomás para que nosotros podamos considerar. 150 días permaneciendo el agua en ese nivel. Bastante tiempo, ¿no? Alguien dijo aquí, Noé sufrió el entierro de todas las cosas viejas para que pudiera salir a un nuevo mundo, así como morimos en Cristo para que podamos vivir con Él. Era un entierro para Él, ¿o no? También hizo todos los ajustes necesarios, hermanos. Todos los ajustes. La Biblia no nos dice cuál era su estatus de Noé, las posesiones que tenía, pero él tuvo que dejar todo atrás. Hizo todos los ajustes para obedecer a Dios con fidelidad durante muchos años. Y nosotros prácticamente estamos en la vida cristiana y nos pasa algún incidente, alguna circunstancia, no, ya desistimos, tiramos la toalla y ya no queremos seguir más. ¿Dónde está la fidelidad entonces? ¿Dónde está la fe? Por ninguna parte, por ningún lado. Pero no, hermanos. Noé es un ejemplo para nosotros. Y aquí viene Génesis número 8. ¿Ya? Esta era la mala noticia. Pero no se preocupen. Vamos a ir un poquito para ir avanzando. Noé y su familia dejan el arca. Eso es lo primero que menciona el Génesis capítulo 8, versículo 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? Claro, aquí nosotros leemos de que como que Dios se olvidó de Noé, porque la Biblia dice, ¿qué dice ahí? Dios nuevamente, ¿cómo es el versículo? Entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces uno dice, lee en la Biblia, se acordó Dios. Oye, ¿cómo? ¿Dios se olvidó entonces de Noé? No, ¿qué está haciendo aquí? Simplemente Dios nuevamente enfoca su atención en Noé. ¿Ya? Hay una palabra que se llama antropopatía. Media larga la palabra, pero... otra palabra es antropomorfismo. ¿Qué significa eso? Significa que en esta parte, cuando dice de que Dios se acordó de Noé, se le atribuyó sentimientos humanos a Dios. ¿Ya? Para que nosotros entendamos. Se le atribuyó un sentimiento humano. Verdad, Noé. No, pero no es que se haya olvidado. No, se enfocó nuevamente en él.
¿ya? Y en su familia. Pero la Biblia dice que hizo pasar un viento sobre la tierra para disminuir el caudal de esas aguas que habían estado ahí prácticamente 150 años. ¿Te imaginas, hermano? Eso tampoco había visto seguramente Noé. ¿Un viento? Posiblemente para él era algo nuevo, que nunca antes había visto, o sentido o escuchado. Y cuando él sale del arca, hermanos, para él es un paisaje totalmente nuevo de lo que él conocía anteriormente. ¿Te imaginas la impresión? Oye, ¿y esto? De lo que yo conocía y de lo que yo vivía y en qué se transformó. Pero la Biblia habla de que las aguas retrocedieron y el arca reposó en el monte. Y lo menciona. ¿Cuál es ese monte? En el monte Ararat. Este monte, según Google, tiene 5.132 metros. ¿Ya? Se dice que de alguna forma encontraron una viga labrada y da como indicio de que ahí posiblemente sea el lugar exacto donde el arca se posó. Pero arriba de un monte, hermanos. ¿Pero por qué no en la llanura? ¿Por qué no más abajo? Arriba de un monte que tiene 5.000 y tantos metros de altura. Y ahí dice la Biblia que Dios posó el arca. Esto es muy importante, hermanos, para nosotros. Ese monte Ararat está entre Turquía, Armenia y Irán. ¿Ya? Ahí aparentemente está, pero ahí está. Pero este es un lugar estratégico, hermano. Dios no hace nunca nada al azar. Porque Noé iba a tener la responsabilidad otra vez de repoblar toda la tierra. Así como la instrucción que le dio a Adán. Ahora Noé tiene esa responsabilidad y ese punto es estratégico, hermanos, ahí en ese lugar. Porque ese punto de ahí da lugar hacia el Asia, Europa, África, donde tú quieras apuntar. Te puedes dispersar. Y puedes otra vez repoblar la tierra con gente, con animales. ¿Se dan cuenta? Dios no hace nada al azar. Se descubre la cima de los montes y todo ese tipo de cosas y se posa el arca. Ahora, ¿cuándo supo Noé cuándo bajarse del arca o no? Bueno, Dios utilizó estas dos aves. Dios le dijo a Noé, le dijo cómo ingresar al arca, pero no le dijo cuándo bajar. Entonces ahí Dios, se dan cuenta la inteligencia que le dio al hombre también, de utilizar su capacidad para utilizar estos dos tipos de aves para saber cuándo bajar o no bajar. Y ustedes saben la historia, no nos vamos a detener ahí. Si alguien quiere saber algo más de aves, hable con el hermano Luis, él le puede dar una buena charla. Pero el cuervo iba y venía, es carroñero, ¿ya? En cambio la paloma es de los valles, ¿ya? Hasta el día que ella volvió con una hoja ¿cuánto era? De olivo. Y ya cuando ya no volvió más, no eso, pues ya, ahora sí, podemos bajar, ¿ya? Estamos listos. Entonces, ahí bajan. Todos prácticamente, y como les dije anteriormente, esto está en los versículos del 13 al 19, cambios producidos en la tierra después del diluvio. Pues ahora seguramente tienen un sol, tienen un cielo como el que nosotros vemos, la estructura geológica de la tierra totalmente distinta, irreconocible quizás para ellos, porque aparentemente la tierra antes del diluvio era una esfera totalmente perfecta, hermanos. Ahora están los cañones, las montañas, los valles, los mares. Se dice de que la cantidad de agua que nosotros tenemos hoy en día aquí literalmente cubriría toda la tierra, así como lo menciona el libro de Génesis. Pero como están todo este tipo de relieve en las profundidades de los océanos, entonces ahí se posa y se levantan los secos y las montañas. Y todo eso lo vio Noé. Imagínate, qué sorpresa de todo lo que estaba viendo. Y ahí viene el viento, vienen las estaciones de los años, hermanos. Todas esas cosas que nosotros conocemos hoy en día. Y ahí también está la muerte de muchos animales que nosotros no vemos hoy en día, como los dinosaurios, los mamuts, que quedaron prácticamente todos aplastados con esa
catástrofe que hubo en el diluvio. Así que no se preocupe, los dinosaurios sí existieron y convivieron con el hombre. No es así como te lo muestra Jurassic Park. Pero ahí murieron. Todo eso que se ha ido encontrando hoy día bajo las capas de sedimento. Y ahí están los esqueletos. No podemos negarlo. Y ahí es cuando Dios hace un pacto con Noé. Y Noé construye un altar, hermano. Lo primero que hace Noé, y aquí vamos a terminar, ¿no? Lo primero que hace Noé, hermano, cuando sale del arca, ¿qué es lo que hace él? Ofrece un sacrificio a Dios. En Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Hermano, él se estaba arriesgando bastante aquí porque está matando animales que se supone Dios le dijo que conserve. Entonces aquí hay un costo, hermano. Aquí hay un costo que pagar. Y él lo está haciendo en gratitud a nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta que seguir a Cristo requiere de ajustes? ¿Requiere de ciertos costos en nuestra vida? Si no tenemos fe, si no va a haber fidelidad, no va a haber absolutamente nada. Vamos a ser simplemente asistentes, nomás oidores de la palabra de Dios y no hacedores. ¿Ya? Por ejemplo, esto lo voy a leer porque me lo encontré interesante. Dice, los sacrificios que estamos llamados a ofrecer a Dios también nos han costado algo. En Romanos 12:1 dice, debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Es un costo, hermano. Es una decisión que tengo que tomar aquí, es un costo. Dice, la entrega de nuestros recursos es un sacrificio. Filipenses 4:18 lo dice. Todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. La gracia de Dios dice que yo le pertenezco al 100% y todo lo que yo poseo. Y si hay algo, hermano, que yo tengo que me ha costado, por ejemplo, mi hijo se acaba de comprar una casa y fue un sacrificio y un costo, pero aún así, todo eso proviene de parte de Dios. Y tenemos que nosotros estar conscientes de eso. Tu casa, tu auto, tus utensilios, todo para el uso de Dios. Todo es de Él. Tú mismo, tu vida, dice Romanos 12:1, tus recursos. Y en Hebreos 13:15 dice, y debemos hacer del sacrificio una alabanza a Dios. Oh, hermano, ¿tú estás contento cuando le das a Dios tu vida, tus recursos? La Biblia dice que tiene que ser una alabanza a Dios, o sea, como lo hizo Noé. Fue una gratitud al Señor, y con gozo y con alegría. Por eso el versículo de nuestro proyecto, el que siembra escasamente, va a segar nada. Pero el que siembra generosamente segará. Es un sacrificio. Dice, el sacrificio costoso agrada a Dios. No porque Dios es ambicioso y quiere obtener todo lo más que pueda de nosotros, sino porque Dios se sacrificó a un gran costo. Mira, hermano, Él fue el ejemplo número 1. Hizo un sacrificio que nadie puede pagar. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Aquí en este sacrificio de Hechos 8:20, la Biblia también dice de que Dios olfateó ese sacrificio y fue de un olor agradable delante de Él. El sacrificio de Cristo también lo fue. Y cuando nosotros también ofrecemos un sacrificio a Dios, ojalá, hermano, que Dios pueda olfatearlo y se agrade de Él. Pero si lo estamos haciendo de mala gana, ¿qué olor va a tener? ¿Va a decir trapo de inmundicia? ¿O va a ser un olor grato? Sacrificio costoso. También en Hebreos 9, 26 y 10, 12 habla acerca de un sacrificio. Dios quiere, dice, un sacrificio costoso de nosotros porque demuestra que estamos llegando a ser semejantes a la imagen de Jesús, que es la mayor muestra de un sacrificio costoso, hermano. La mayor muestra.
Como Pablo escribió en Efesios 5:2, miren, dice, debemos ser como Jesús en este sentido, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay una historia que a mí me gusta también cuando David pecó, hermanos, censó al pueblo y Dios le dio 3 alternativas de un castigo. Y David dijo, yo prefiero caer en las manos tuyas, Dios, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. ¿Y qué es lo que hizo David después? Va a ofrecer un sacrificio a Dios. Va a un lugar, a un campo, donde había un hombre y le dijo, mira, yo quiero comprar este lugar aquí porque yo quiero hacer un sacrificio a Dios. Y el hombre, cuando vio que era el rey David, dijo, no, David, tú eres el rey, tómalo todo nomás, dale nomás, y no hay ningún problema, no te voy a cobrar absolutamente nada. ¿Y qué dijo David? Dice, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No, le dijo, olvídate. Tiene que costarme algo. Yo quiero hacerlo como Dios quiere, como a Él le agrada. Hay un costo, hermano. Y ese es el costo, ese es el ajuste en el cual nosotros no estamos dispuestos a pagar. No queremos. Así que no pongamos excusas. No me vengas con que no tengo tiempo para Dios, porque en realidad sí tenemos tiempo. Ya, lo que pasa es que no tenemos interés nomás. Y ese es el problema, porque tiempo hay. Entonces, esos son los versículos que le acababa de leer. Bueno, Dios le da una promesa a Noé y a toda la humanidad. Dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre. Una promesa, hermano. A pesar de que, mira lo que dice después, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Pero aún así, en su gracia, en su misericordia, Dios dice, ya, no más, lo haré de esta forma. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Génesis 8:21. Y esta promesa es muy importante para todos nosotros actualmente que estamos viviendo hoy en día. Dios le dijo a Noé en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, esto es una promesa, hermano, mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. La pregunta es, ¿a qué le creemos? ¿Al cambio climático? ¿A la religión del cambio climático o a la promesa que Dios le dio a Noé después del diluvio? Yo le mostré hace un tiempo atrás, cada 10 años, cada una década, algo nuevo sacan. Partiendo del año 50, 60, una tremenda alarma. Va a pasar esto si no hacemos esto. Después del 60 al 70, otra vez. Del 70 al 80. Del 80 al 90. Del 90 al 2000. Y así vamos cada 10 años. Y ahora estamos en esto. ¿Y saben lo que resulta? Como yo le dije hace un tiempo atrás, todo resulta más impuestos, más impuestos, más impuestos, más impuestos, más impuestos. Pero aquí tenemos la promesa de Dios, hermano. Dios ha prometido de que siempre, mientras la tierra permanezca, van a existir las estaciones de los años. No va a cesar la siembra ni la cosecha. El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis 8:22. ¿Están preocupados la Agenda 2030 porque no van a... ¿Cuánto es el porcentaje que llevan avanzado? 15%. 15% de la Agenda 2030. ¿Y ya queda cuánto? 5 años. Y están todos... ¡oh! Y acuérdense, vamos a llegar a esos 5 años y van a inventar otra cosita más, otra década más, otra cosita. Acuérdense. Pero aquí tenemos la promesa de Dios, hermano. Aquí la tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Conclusión. Justicia de Dios. El relato de Noé ilustra la justicia de Dios al recompensar la obediencia y castigar la desobediencia. Siempre hay una retribución, hermano, por todo. Si yo obedezco o desobedezco. La fe y la obediencia es muy importante. La historia destaca la importancia de tener fe y obedecer a Dios incluso en tiempos difíciles. Fidelidad. Esperanza para la humanidad. El diluvio y la salvación de Noé ofrecen un mensaje de esperanza y renovación para toda la humanidad. Les mostré ese versículo, hermano, 2 de Pedro.
Va a venir una destrucción peor. Pero aún hay esperanza. Hay esperanza para la humanidad. La salvación de Noé es un ejemplo. Y acuérdense, ¿quién es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra arca? Es el Señor Jesús y nadie más. Entonces, hermano, la pregunta para nosotros hoy en día es, ¿tenemos fe? ¿Estamos dispuestos a hacer esos ajustes en nuestra vida para seguirle con obediencia y fidelidad y llegar a conocer a Dios de una forma en que nunca antes la habíamos conocido? Porque ahora vamos a tener una experiencia con Él. Y nosotros ni siquiera nos imaginamos qué es lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Enseña a tu casa, hermano, a tu familia, para que entren al arca, así como Noé lo hizo con su familia. Preocúpate de eso. Lo hemos dicho aquí. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se pierda una generación? Una generación nomás. Si tú no instruiste a tu hijo ahora, ese hijo se pierde después y todos los demás que vienen detrás de él. Imagínate.